seguimos hablando claramente con la presidenta del Polo Democrático. Quiero preguntarle en esta última parte del programa del tema del estatuto de la oposición. Ustedes accedieron después de la reunión con el presidente Santos a volver a la mesa. Pero hay cosas que no les gusta. ¿Qué es lo que no les gusta del estatuto de la oposición que es tan necesario en Colombia? Bueno, lo primero es resaltar que el presidente Santos se ha comprometido con el Polo a que si la Corte Constitucional no arregla el engendro creado por el Congreso con el censo electoral, él va a objetarlo. Pero ya no lo puede objetar después de que la Corte lo avale. Si la Corte lo avala, él no puede porque es un acto legislativo. No van a decir que el presidente es inconsecuente, ni más faltaba. Él tiene la facultad presidencial de objetar por inconveniencia un artículo de la ley si la Corte no lo declara inconstitucional antes. Este tiene control constitucional previo porque es una ley estatutaria. Sí. Así es que en eso pues le damos la plena confianza al señor presidente de la República en su palabra, y por eso regresamos a discutir un estatuto de oposición que está sobre la mesa. Nosotros hemos planteado que el Polo Democrático o cualquier partido de oposición, mañana le dijimos al señor presidente, podía ser el propio partido de la U, porque no se legisla para un gobierno ni para un cuatrenio, sino para el resto de la vida. Necesita la oposición acceso a los medios de comunicación. Acceso en qué perspectiva, no como la que tenemos normalmente, como esta entrevista, que es un espacio que yo celebro y es muy importante, sino un acceso a los medios de comunicación con nuestra propia agenda, sin que sea mediatizada por interés de terceros. Y eso solo lo puede dar, por ejemplo, un programa de televisión que no sería solo para la oposición, sería para todos los partidos políticos. Nosotros necesitamos ese acceso permanente para poder expresar cuál es nuestra alternativa, por qué criticamos A, B o C de la política oficial, y no solamente la crítica, sino cuál es nuestra alternativa a esa posición que criticamos. Y eso empieza y termina por acceso a los medios de comunicación. Sin eso, hoy no hay una oposición viable ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Y esa es nuestra principal crítica. ¿Los espacios que tienen todos los días en los canales no son suficientes para ustedes? No, nosotros tenemos 3 o 4 veces al mes un espacio de 2 minutos entre los programas, un espacio institucional, ahora lo han expandido a la radio, pero fíjese, cómo sería de interesante que un partido político de oposición pudiera tener media hora cada 8 días para exponer su punto de vista, y que la gente que quiera escuchar qué piensa la oposición sepa dónde sintonizar para escucharlo. El proyecto contempla, por ejemplo, derechos de réplica de ustedes, contempla que después de una locución presidencial pueden ustedes contestarle al presidente. ¿Eso les parece bien? Eso nos parece súper bien, pero es que viene demasiado limitado. El derecho de controversia, que llamamos eso, cuando haga una alocución el señor presidente, lo limitan a 20 minutos en julio y a 10 minutos en diciembre. Eso es un avance frente a lo que hay hoy en día, que es 0 minutos. Pero nosotros quisiéramos tener la oportunidad real de estar haciendo los planteamientos de manera permanente, no de manera exagerada. A mí me parece que un programa de media hora en televisión, una vez a la semana de canal institucional, es algo que le vendría bien al país, y le vendría bien que no fuera solo el Polo, le vendría bien que pudiera conocer de la misma manera qué piensan los verdes, qué piensan los indígenas, desde luego qué piensa la coalición gobernante, lo saben todos los días. Sería menos necesario, pero desde luego nosotros no nos opondríamos a que eso fuera así. ¿Cómo ve usted el tema de la unidad nacional? La vi el otro día quejándose de que la aplanadora hace que lleguen precocidas las leyes. ¿Usted cree que falta deliberación realmente del Congreso? Sí, mucha. Eso se lo planteamos al señor presidente de la República. En ese punto no tuvimos acuerdo, como podrá usted imaginar, pero la verdad es que algo tan importante como la formación de las leyes tiene que incorporar el derecho constitucional que le cabe a todos los partidos elegidos con su representación en el Congreso a participar en las deliberaciones de las comisiones y a participar en la formación de las leyes. Desde luego que lo que se apruebe va a ser lo de la mayoría, no se va a aprobar lo que dice la minoría, pero muchas veces se ve enriquecido el criterio de la mayoría con las glosas y los planteamientos y las propuestas de la minoría. Eso no está sucediendo. El ejemplo, la ley del plan de desarrollo. Hicieron una sesión de una tarde, creo que fueron unas 4 o 5 horas, y yo les hice el cálculo, 1 minuto 20 segundos por artículo.
218 artículos que modifican más de 25 leyes de la República y en materia grave. Entonces sí, hace falta deliberación en el seno del Congreso de la República, que no puede ser reemplazada por la Mesa de Unidad Nacional como viendo siendo hasta el momento. ¿Por qué el Polo tiene tantas reservas en el tema de la ley de víctimas? Todo el país está diciendo, miren, necesitamos esa ley de víctimas, hay un sector pues que se ha opuesto, pero es raro que el Polo esté oponiéndose. No tiene nada de raro. Nosotros creemos que hay que legislar para las víctimas, pero lo que no podemos es decir que la ley en su estado actual favorece a las víctimas, todo lo contrario. Le han introducido incluso cambios que desmejoran lo que se había planteado inicialmente. Caso concreto, por ejemplo, el derecho de superficie, que en nuestro criterio legaliza el despojo. ¿Qué significa el derecho de superficie? Que lo vi en la carta del presidente Santos y le confieso que no lo entendí. El derecho de superficie es una norma que aterrizó en la ley de víctimas, que permite que cuando el campesino despojado llegue con su escritura y le reconozcan su predio, si alguien más lo está cultivando, entonces no le devuelven su terreno para no desmejorar una actividad económica de plantación, por ejemplo, de palma africana, y le pagarán un arriendo mensual por su terreno, pero nunca se lo van a devolver. Es algo verdaderamente peligroso porque podría llevar a la legalización del despojo de las 5 o 8 millones de hectáreas que hemos visto. Hay cosas muy graves en la ley de víctimas. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que en Bogotá se le da a todos los bogotanos. En el caso de una víctima de la violencia, se lo confunden con reparación. No, la reparación es otra cosa. Pero dicen que si le dan una atención prioritaria, si lo saltan en la fila, por ejemplo, si se puede considerar reparación, ¿no está de acuerdo? Yo personalmente no estoy de acuerdo y las víctimas tampoco. Y otra parte muy, muy grave es la falta de atención al tema de la verdad. La verdad es fundamental para la reconciliación nacional. Entonces nosotros le hemos enviado una carta al señor presidente de la República con una serie de glosas, algunas de las cuales hemos comentado, y hemos solicitado que sean tenidas en cuenta para que podamos nosotros pensar en votar favorablemente la ley. Pero en el estado actual es un poco demagógica y un poco menos de contenido lo que se requiere, mucho más de contenido lo que se requiere para satisfacer los estándares nacionales de la Corte Constitucional y los internacionales del derecho internacional. Esta va por debajo de lo que ya ha expresado la Corte, por ejemplo, en sentencias tan importantes como la T-025 sobre población desplazada. ¿Cómo se sintieron en esa discusión con el presidente? ¿Sienten que ha cambiado algo de este gobierno a los anteriores? Bueno, desde luego que sí. Yo quiero decirle que para el Polo Democrático fue muy importante recibir la invitación del señor presidente de la República. No solamente recibir la invitación, sino tener la oportunidad durante 2 largas horas de intercambiar. El señor presidente de la República, desde luego, ha hecho el reconocimiento de que la oposición no solamente es necesaria, sino útil en una democracia, y eso es muy importante, porque venimos de 8 años de estigmatización y de persecución, y pensamos que este cambio de tercio puede ser muy saludable, y esperamos que podamos seguir transitando el camino del dicho al hecho, que es lo que a veces pasa con falta de claridad, que mucho se habla de garantías pero poco se concretan. Pero quiero decirle que el hecho de que el señor presidente de la República se haya comprometido con lo del censo electoral, para nosotros es una muestra de muy buena voluntad. Ya estamos terminando, pero quiero preguntarle si usted no siente que la evidente e innegable derechización del partido y todas las polémicas internas que tiene del país y las polémicas internas que ha tenido el Polo Democrático están reduciéndole el espacio a la izquierda democrática en Colombia. ¿Usted cree que eso está ocurriendo? Mire, el espacio de la izquierda está abierto. Las grandes movilizaciones que se están dando en todo el país son demostración de ello. Que nosotros como partido tengamos insuficiencias, pasemos por etapas críticas, no le quitan el espacio necesario a una alternativa que ha demostrado que genera mejor crecimiento con distribución del ingreso y con esperanza de algún día poder combatir la pobreza. Eso fue lo que le dijimos al señor presidente. Le criticamos y le glosamos su plan de desarrollo, porque compartimos el objetivo de eliminar la pobreza, pero vemos que las normas que allí están contempladas van en dirección contraria. Por eso es tan importante el debate, por eso es tan importante que la oposición sea considerada, sea escuchada, y que en temas que van más allá
de las diferencias políticas de un partido a otro y que comprometan el interés nacional, sepan que el Polo Democrático Alternativo no es inferior a sus responsabilidades para con Colombia. Muy bien, pues muchas gracias por hablar claramente, doctora Clara, nunca mejor dicho. A ustedes, gracias por la atención y por escribirnos a nuestro correo electrónico claramente@canalrcn.com y a nuestro Twitter @claramentRCN. Feliz noche.